Dios bendiga, hermanos, bienvenidos, buenas noches, este tiempo otra vez. Gracias a Dios porque lo ha permitido. Buenas noches, hermanos. No sé por qué. Buenas noches. Si están saludando, no veo ningún saludo, no sé por qué. En fin, Dios es grande y poderoso, solo sé que están conectando, pero no veo ningún mensaje de ustedes. Por si hay peticiones, no sé cómo. Quizás me meta después para revisarlos. Vamos a ir, hermanos. Dios los bendiga a todos, porque ni solo veo el número también y no sé cuántos se están conectando. Dios los bendiga a todos aquellos que también se conectan, nuestros amigos, nuestros familiares, en diferentes lugares que se conecten. Sea la bendición de Dios. Vamos a ir al Salmos número 140 como apertura. Solo vamos a ir a 2 versículos de introducción. Salmo 140, versículos 6 y 7. Salmo 140, versículos 6 y 7. Y vamos a leer su palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. He dicho a Jehová, Dios mío eres tú. Escucha, oh Jehová, la voz de mis ruegos. Jehová, Señor, potente Salvador mío, tú pusiste a cubierto mi cabeza en el día de batalla. Padre Santo, Señor bendito, glorificado, Padre, sea hacia ti el honor, la honra y la gloria. A ti, Señor, venimos a aprender de tu palabra, de esta enseñanza, Señor, que tú la bendigas, que seas tú limpiando nuestros pecados, Señor, que tú los quites, Señor, para que tu palabra fluya entre nosotros, Señor, en nuestros corazones, Padre Santo, y seas tú glorificado, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, que bendigas a cada uno de los que se conectan, Señor, a este servicio, a esta oportunidad, Señor, que solo es para venirte a glorificar a ti, Señor. Y te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, y bendito seas junto con Él, bendito seas con tu Espíritu Santo. Amén y amén. Como ven en el título, es parte de estos versículos del Salmo 140. Y esto es porque qué batallas no estamos librando día a día nosotros como cristianos, o aún las personas que no conocen de Dios. Y todo lo que está alrededor nuestro, como siempre lo vemos, lo aplicamos, y no estamos preparados con la protección de Dios, nos puede arrastrar, nos puede afectar, ya sea en lo económico, ya sea en la misma tentación, en nuestras debilidades de carácter, hasta para imprudencias, y en nuestras opiniones, ¿verdad? Y así puede influenciar al cristiano para caer, ¿verdad? Como vimos el miércoles, todas estas palabras de un líder, por poner un ejemplo, no quiero hablar mucho de política, sino que es un ejemplo, porque lo hemos visto mucho de nosotros en nuestros países, ¿verdad? Y estas situaciones que sucedieron el miércoles son palabras de un líder que hicieron caer en delito, en pecado a mucha gente, que fue arrastrada para caer en esa maldad. Y como vimos en ese vecino país, ¿verdad? Aún les dijo él, vamos, les dijo, o sea, les dijo, let's go, caminemos. Y algunos, según bien nos
en algunos noticieros ellos pensaban de que venía detrás o que algunos creyeron ya va a venir, pero ese es un ejemplo y eso según algunos creyeron, ¿verdad? Que iba a ser todo normal. Pero había gente conocedora de la palabra. Yo no sé si ustedes también se fijaron. Yo vi del lado de una pancarta gente conocedora de la palabra. Porque estaba en un lado el Jeremías 4:7, el versículo, no tenían los escritos en inglés, sino que solo los libros con los versículos, Jeremías 4:7. El Hebreos 4:12 que dice que la palabra es como espada de dos filos, que ustedes ya la conocen, y el Salmo 67, esos tres cosas estaban de un lado, ¿qué estaba del otro lado? No sé. Y eso me puso, cuando oí todas esas noticias, solo se me vino a la mente lo que había sucedido en parte de la Biblia, cómo es que algunos pueden influenciar a la gente, aún ellos, conocedores de la palabra, pueden influenciar a otra gente y se olvidan del temor de Dios. Y así lo hemos visto, como decía, en nuestros países. Y llegó a tal grado, vi un documental una vez, creo que fue en el año 93, en el que el vicepresidente de Rusia estaba a favor de los diputados y el presidente que estaba en contra de la política de los diputados para quedarse con aquel bloque soviético y después este nuevo gobierno que hay allá en aquellos países. Fue tremendo porque hubieron cientos de personas muertas, porque en las imágenes salen que llegaron hasta con tanques, y con tanques a la asamblea le dieron varios cañonazos, y estas están grabadas ahí en el YouTube. Pero eso es solo un ejemplo, ¿verdad? Ustedes saben todo lo que ha sucedido en todos nuestros países, etcétera, etcétera. Pero yo a veces me pregunto si esto será como una soberbia de que pasó en nuestro vecino país, si fue por orgullo propio o una necedad por incitar a las personas. Y como dice su palabra, ¿verdad? Y lo vimos que lo mencionó el hermano Pedro el día miércoles, que aunque estemos nosotros enfermos, que aunque nosotros estemos en calamidades o estemos nosotros en enfermedades o en problemas económicos, cosas que nos afecten materialmente o carnalmente, pero que no nos debe afectar a nosotros espiritualmente, sino que hay que gozarnos, y en el servicio de Jehová también mencionó, y que nada de todo de lo que sucede nada sucede sin la voluntad de Dios, ¿verdad? Eso lo sabemos nosotros por fe, ¿verdad? Que creemos de que todo Dios lo tiene hecho, lo permite, y todo lo que ha sido hecho es porque Él tiene un propósito en todas las cosas. Y así todo esto alrededor nuestro sirve para reflexión y fortaleza nuestra en la confianza de Dios. Yo vi hace 2 o 3 semanas, por ejemplo, una propaganda de un presidente que decía, se lo voy a leer así textualmente como escribió, porque a mí cómo utilizan la palabra de Dios, y él muestra la Biblia y dice, aquí está la palabra de Dios, dice este presidente que estaba en propaganda política, dice. Aquí está la palabra de Dios que guiará cada uno de mis actos de gobierno, dijo. Aquí está la Constitución de la República y seré su esclavo, porque es la garantía de paz, libertad y democracia. Y este es mi lapicero personal, dijo, que firmaré decisiones de gobierno que favorecerán al pueblo salvadoreño y en especial a los más humildes y necesitados. Yo nunca había visto esto, y lo ponen ahora como una cosa sarcástica, una cosa
de broma, de chiste, porque ahí pusieron para al oír esto, me puede convencer otra vez. Pero a mí lo que me llamó la atención es cómo hablan con la palabra, aún con la Biblia. ¿Y qué sucedió con este presidente salvadoreño? Este presidente en su pasado era un buen presentador en televisión que hacía entrevistas por decir, a políticos, pero era bien centrado en eso. Pero una vez en el gobierno como que se corrompió porque hoy está acusado de apropiación, imagínense, de 351 millones de dólares americanos, 351 millones, cosas que yo no sabía. Y ahora está asilado en Nicaragua. Le dieron refugio allí, incluso el presidente de Nicaragua le dio la ciudadanía nicaragüense. Total, de que como en un momento ellos ocuparon la palabra y en un momento utilizaron o manipularon o engañaron a toda la gente. Y de esta manera es como ellos o algunas personas manipulan o convencen a la gente, más cuando mencionan a Dios. Y aquí hay una cita en 2 Samuel 15, hermanos. Este es un ejemplo de cómo un hijo de David que se llamaba Absalón hizo por decir, quería ser el rey de Israel, siendo su padre todavía rey, ¿verdad? Y vamos a leerlo en 2 Samuel 15, en el versículo 1. Esta es la parte en la que Absalón se subleva contra David. Y dice que en el 1, aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros y caballos, y 50 hombres que corriesen delante de él. Y se levantaba Absalón de mañana, y se ponía a un lado del camino, junto a la puerta. Y cualquiera que tenía pleito y venía al rey a juicio, se está hablando el rey David, Absalón le llamaba y le decía, ¿de qué ciudad eres? Y él respondía, tu siervo es una de las tribus de Israel. En el 3 dice, entonces Absalón le decía, mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Y decía Absalón, ¿quién me pusiera por juez en la tierra para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia? Y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. De esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio, y así robaba a Absalón el corazón de los de Israel. Ven esta parte, aún así manipulando las palabras, el carisma, porque si va a ser el juicio, tiene que balancearse a un lado o hacia otro lado, hacer un favor. Además de que él, por su carisma, dice que se inclinaba, ¿verdad? Y besaba, y lo tomaba y lo besaba, ¿verdad? Y extendía la mano para ganarse, dice, como dice en el 6, de esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey. O sea, se adelantaban antes de que era el rey para decir, yo puedo hacer más que lo que hace mi padre. Y como líder, como este príncipe, se ganó la gracia del pueblo de Israel, que hasta pecó contra David en declararse rey aún vivo. El rey David, su padre, y se acostó, dice, en público con las concubinas del rey David. Incluso llegó a hacer tanta maldad. Fíjense que uno se asoció con Absalón. Esto está en 2 Samuel 16, en el siguiente capítulo. Dice en el 20, vamos a leer en el 20. Entonces, 2 Samuel 16, 20. Entonces dijo Absalón a Ahitofel, dad vuestro consejo sobre lo que debemos hacer. O sea, en esta parte Absalón estaba pidiendo qué iba a hacer en contra de su padre, el rey David. Y pidió a este Ahitofel
que le diera su opinión. Y dice en el 21, y Ahitofel dijo a Absalón: llégate a las concubinas de tu padre, que él dejó para guardar la casa, y todo el pueblo de Israel oirá que te has hecho aborrecible a tu padre, y así se fortalecerán las manos de todos los que están contigo. O sea, ese fue el pensamiento de él. Dice en el 22, entonces pusieron para Absalón una tienda sobre el terrado, y se llegó Absalón a las concubinas de su padre ante los ojos de todo Israel. Así llegó a ser la maldad por el consejo de esta persona. Fíjense que dice en el 23, y el consejo que daba Ahitofel en aquellos días era como si se consultase la palabra de Dios. Así era de fuerte el consejo de él. Así dice, así era todo consejo de Ahitofel, tanto con David como Absalón. O sea que lo tomaban como que si viniese a hablar, por decir, el profeta Natán o el profeta Samuel, que eran los profetas que estaban allí. Estos eran personas que, como dice la palabra acá, era como si consultase la palabra de Dios, era una palabra fiel. Y fíjense cómo llegaron a ser los consejos de Ahitofel y de Husai, como está en 2 Samuel 17. Dice, entonces Ahitofel dijo a Absalón: yo escogeré ahora 12,000 hombres, y me levantaré y seguiré a David el rey esta noche, y caeré sobre él mientras está cansado y débil de manos. Lo atemorizaré, y todo el pueblo que está con él huirá, y mataré al rey solo. Y antes era este era uno de los consejeros del rey David. Y no vamos a leer la parte en la que él dice, si yo me inclinaré, como quien dice, al que esté más, porque vio más futuro en el hijo que en el padre, porque ya estaba mayor, ya estaba anciano, y él se inclinó como quien dice, a lo que le convenía, ¿verdad? E incluso dice, y mataré al rey solo, dice en el 14, fíjense. Entonces dice, entonces Absalón y todos los de Israel dijeron: el consejo de Husai arquita es mejor que el consejo de Ahitofel, porque él lo opinó de otra manera, que no vamos a entrar ahorita de esto, sino que el objetivo de esto es porque, como dice a continuación, porque Jehová había ordenado que el acertado consejo de Ahitofel se frustrara, para que Jehová hiciese venir el mal sobre Absalón. Así Dios tiene controladas aún así las acciones de algunos, aunque estén obrando mal, está protegiendo a los que Él tiene, a los que están en temor de Dios, a los que están en sujeción de Dios, a los que están bajo aquella sombra de Jehová, como dice su palabra. Amén, hermanos. Esta es la parte importante, porque Jehová había ordenado que el acertado consejo de esta persona se frustrara, para que Jehová hiciese también venir el mal sobre Absalón. Y dice en el 23, pero Ahitofel, o sea, veamos aquí cómo este personaje vio que y aquí ya no hay salida, aquí ya estamos para perder. Y esto lo vimos, por ejemplo, en lo que sucedió el miércoles. Varios de los funcionarios empezaron a renunciar porque esto ya llegó al colmo de estas acciones. Y en esta parte, como está en la historia acá, en estos eventos, en el 23 dice, pero Ahitofel, viendo que no se había seguido su consejo, o sea, ya estaba perdido, ya no iba a tener el favor de él, dice, enalbardó su asno y se levantó y se fue a su casa, a su ciudad, dice. Y después de poner su casa en orden, se ahorcó, y así murió y fue sepultado en el sepulcro de su padre. O sea que da a entender de que él puso su casa en orden, quizás en sus bienes o qué sé yo, aquí no lo dice. Dice que de esa manera él tuvo un castigo por ser uno de los influenciadores de mal consejo, ¿verdad? Porque estaba en contra del rey David. Y esto vemos que a Dios no se le escapa nada.
Dios tiene todo en control y es mejor estar humilde, arrepentido ante Dios, con un corazón constricto, dice su palabra, ¿verdad? Humillado, dice, ¿verdad? Para poder, aún en nuestros corazones, para estar a cuenta de Dios, ¿verdad? Y aún de nuestros malos pensamientos. ¿Qué fue lo que hizo Josué en Egipto? Un ejemplo, huyó de la situación, ¿verdad? ¿Se recuerdan que a José de Egipto lo perseguía la mujer porque quería que se acostara con él? De esa manera, él, si le decía que no, ella insistía día a día, como dice su palabra, pero él huyó del pecado, él huyó de esa situación. Y si nosotros no podemos huir de ciertas situaciones, de ciertas presiones, podemos buscar refugio siempre en Dios, en que Él nos va a fortalecer, el que Él va a poner su mano poderosa en guardarnos para que no caigamos en pecado, para que nos aleje de esa tentación o de esa situación o de ese mal, ¿verdad? Así podemos acceder a nuestro Padre Jesucristo, ¿verdad? Para que nos fortalezca, para que podamos pasar esa prueba, ¿verdad? Para que no caigamos en esa situación que podamos caer en pecado. Fíjense que hay una parte en que Saúl, el rey Saúl, presiona a su propio hijo, Jonatán, para entregar al rey David. Y esto está escrito en 1 Samuel 20. Dice, en 1 Samuel 20, vamos a ir al versículo 31. 1 Samuel 20, versículo 31. Dice, esta es una parte que el rey Saúl presiona a su hijo para que le entregase al rey David, porque él quería ya matarlo. Y dice, ¿por qué todo el tiempo, dice en el 31, que el hijo de Isaí viviere sobre la tierra? Ni tú estás firme ni tu reino. Envía pues ahora y tráemelo. ¿Por qué ha de morir? Dice. Y Jonatán respondió a su padre Saúl y le dijo, ¿por qué morirá? ¿Qué ha hecho? Entonces Saúl le arrojó una lanza para herirlo, de donde entendió Jonatán que su padre estaba resuelto a matar a David. Imagine aventarle una lanza a su propio hijo por no obedecer las órdenes del papá para que le entregase a David. Ahí salen un pacto que hizo Jonatán con David, que si él lanzaba unos dardos delante de un siervo, iba a ser una señal de que se iba a actuar de una manera, porque él, se amaban tanto como hermanos, más que amigos, hermanos, que él lo protegió, y eso lo hace Dios. Él utiliza todos los medios que están alrededor para proteger a los que están en temor de él. Y de esa manera Jonatán protegió a David, ¿verdad? Con que no lo tocara el rey Saúl para matarlo. Incluso hasta amenazó a su propio hijo. Quiso matarlo, no fue amenaza, le lanzó la lanza, dice su palabra. Fíjense, hermanos, cómo está de otro ejemplo en la Biblia, en su palabra, que Jezabel, ustedes saben de Jezabel, era una persona que adoraba a dioses falsos. Prácticamente en nuestros tiempos, si no mal me recuerdo, yo creo que no está escrito en el Nuevo Testamento, pero tenía un espíritu maligno de que la ponen ahora en nuestros tiempos como un espíritu que puede influenciar, por decir lo que ella hacía, como influenciar a las personas. Y era tan grande la maldad de ella que hizo pecar más a todo el pueblo de Israel. En esta parte se menciona la presión de Jezabel, no inclusive solo en el rey Acab, su esposo, sino que también en su pueblo. Recuérdense que ella hizo sacrificios para Baal, para Astarot, se llama el otro dios falso.
y ocupan cosas que se practicaban para la búsqueda de Jehová. Y esto lo podemos ver en Primera de Reyes 21. Y esta es la parte de la viña de Nabot. En Primera de Reyes 21. Creo que aquí. En Primera de Reyes, capítulo 21, el versículo 1. Dice: pasadas estas cosas, aconteció que Nabot de Jezreel tenía allí una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Recuerden que Samaria es la capital de Israel, que está al norte, y Judá, donde está Jerusalén, en la parte sur. Dice en el 2, y Acab habló a Nabot diciendo: dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cercana a mi casa, y yo te daré por ella otra viña mejor que esta. O si mejor te pareciere, te pagaré su valor en dinero. Y en el 3 dice: y Nabot respondió a Acab: guárdeme Jehová, de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. O sea, estaba como, es algo que Dios les había dado como un estatuto, ¿verdad? De que guardasen su tierra, y era algo sagrado, pues era algo como una heredad, ¿verdad? Que solo obtenían los primogénitos. Dice en el 4, y vino Acab a su casa triste y enojado por la palabra que Nabot de Jezreel le había respondido. Nabot de Jezreel le había respondido, diciendo: no te daré la heredad de mis padres. Y se acostó en su cama, dice Acab, y volvió su rostro y no comió. Y vino a él su mujer Jezabel, y le dijo: ¿por qué está tan decaído tu espíritu y no comes? En el 6, él respondió: porque hablé con Nabot de Jezreel, y le dije que me diera su viña por dinero, o que si más quería le diera otra viña por ella. Y él respondió: no, yo no te daré mi viña. Y su mujer Jezabel le dijo: ¿eres tú ahora rey sobre Israel? Le está preguntando: ¿eres tú rey sobre Israel? O sea, ¿por qué no actuaba? O sea, lo estaba influenciando a que actuase mal, que actuase en contra, o que pusiera sus influencias para obtener esa viña. Levántate y come y alégrate, le dice: yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Como quien dice, no lo va a hacer. Y ella es la que toma la batuta, dice uno. Ella toma la iniciativa para hacer la maldad que está en los versículos siguientes. Dice: entonces ella escribió cartas en nombre de Acab. O sea, imagínense, ella está haciendo como que es orden del rey, ¿verdad? Y la selló con su anillo, y las envió a los ancianos y a los principales que moraban en la ciudad de Nabot. Y esto de ancianos y principales son las gentes que son los, por decir, los jueces, son los que tenían como un dominio, un control en esos pueblos. Dice en el 9, y las cartas que escribió decían así, y aquí pongan atención, aquí dice: proclamad ayuno y poned Nabot delante del pueblo. Se está proclamando un ayuno. Son cosas, como digo yo, son cosas que se utilizan para buscar a Jehová, ¿verdad? Para tener una búsqueda, o sea, el ayuno, y ustedes ya saben el propósito del ayuno. Si tiene que tener un propósito, no solamente hacer el ayuno por ayuno, ¿verdad? Y dice, ¿verdad? Como leímos ahí, proclamad ayuno, dice, y poned a Nabot delante del pueblo. En el 10 dice: y poned a 2 hombres perversos delante de él, que atestiguen contra él y digan: tú has blasfemado a Dios y al rey. Y entonces sacarlo y apedrearlo para que muera. Se ve aquí la influencia que tenía ella para controlar y manipular incluso a los, como dice su palabra, a los ancianos
y a los principales de este pueblo. Vemos acá que se buscasen 2 hombres pagados para que hablasen en contra de él, ¿verdad? Que ha blasfemado a Dios. Ya aquí está en mayúscula, está hablando de Dios Jehová, ¿verdad? Y al mismo rey, dice, al rey Acab, para que muera. Y nosotros sabemos que en la ley sale de que hay castigo para aquellos que son falsos testigos, y eso está en la ley que escribió Moisés. Dice en el 11, y los de la ciudad, los ancianos y los principales que moraban en su ciudad hicieron como Jezabel les mandó, conforme a los escritos y en las cartas que ella les había enviado, dice. Y promulgaron ayuno, o sea que lo hicieron, y pusieron a Nabot delante del pueblo. Vinieron entonces 2 hombres perversos y se sentaron delante de él. Y aquellos hombres perversos atestiguaron contra Nabot delante del pueblo, diciendo: Nabot ha blasfemado a Dios y al rey. Y eso bastó, y lo llevaron fuera de la ciudad y lo apedrearon y murió. Ahora ven, aún el enemigo puede usar la palabra, puede usar lo que está escrito, ¿verdad? Aquí, usando cosas que se hacen para Dios, como el ayuno. La palabra puede ser distorsionada, la palabra puede ser manipulada, alterada, ya sea por líderes, ya sea por políticos, y aún en nuestros tiempos, en nuestras iglesias. Aún está escrito en el Nuevo Testamento que vendrán falsos profetas, y eso se refiere también de que iban a haber falsos cristos también. Acuérdense que todo está ya predicho por Dios, de que todas estas cosas iban a suceder. Y aún como digo, aún en nuestros tiempos hay mucha distorsión de la palabra, incluso hasta para recoger ofrendas. La manipulan en el tal grado que hacen caer a la gente y la tienen engañada manipulando la palabra. Y esto ya nosotros ya lo sabemos. Y estos son solo unos ejemplos cómo nosotros debemos estar preparados para todas estas cosas. Los voy a llevar al Salmo 73. Salmo 73. En el Salmo 73 hay unas cosas bellas. Este es el destino de los malos, pero también hay unas cosas que habla sobre los que buscan de Jehová. Dice en su palabra, en el Salmo 73, versículo 1, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. Ven, hermanos, cómo se refleja estas cosas en cualquier humano, cualquier cristiano, cualquier creyente en Dios, cualquier temeroso de Dios que puede estar. Dice, en cuanto a mí casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia, dice, de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero, dice. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona. Se cubren de vestido de violencia, dice. Los ojos se les saltan de gordura. Logran con creces los antojos del corazón. Se mofan y hablan con maldad y hacer violencia. Hablan con altanería. Ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Es cosas grandes las que hacen acá, los ejemplos que hacen los malvados. Y esto ha existido siempre desde toda la humanidad. Y aún seguirá como está escrito, aún después de que venga Cristo. Dice en el 10, por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas.
Si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Si aquí ya está en meditación. Dice en el 17, hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Es que aquí nos está diciendo, hermanos, que hasta que nosotros lleguemos a los pies de Dios, Él nos va a abrir los ojos para que sigamos su camino recto, para que Él se glorifique de que Él está haciendo las batallas por nosotros, de que todo lo que está alrededor nuestro, de que todo lo que está influenciando al mundo, Él nos pueda proteger en todos estos días de batallas que tenemos con todas las cosas que están alrededor nuestro, como dice su palabra. En el 18, ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamiento los harás caer. ¿Cómo han sido asolados de repente? Perecieron, se consumieron de terrores, como sueño del que despierta. Ah, sí, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia, dice. Se llenó de amargura mi alma, y mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo, dice, que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Ay, Señor, con todo yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha. Me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. Aleluya, Dios, gloria a Dios. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Se pregunta. Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen. Mas la roca en mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Amén, hermano. Gloria a Dios por este bello salmo, que como aquí hay una reflexión, como dice en el 26, mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca en mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Y esto es porque todas las cosas que pasan alrededor nuestro, todas las cosas que pasaron, que están escritas aquí, así como a Josué, que a pesar de que él estuvo en calamidades, en celos de sus hermanos, aún en tribulaciones, en acusaciones falsas, estuvo preso, Dios estuvo siempre en todas sus dolores, en todas sus tristezas, en todas sus soledades, de no ver a su papá, de no ver a sus hermanos, porque se sabía que los quería, los que no lo querían eran sus hermanos, pero Dios estaba con él en todas esas situaciones, y de esta misma manera también bendijo al rey David, porque el rey David estaba sujeto en el temor hacia Dios. Y de esta manera nosotros podemos tener esa búsqueda con Dios para que todas las cosas que están alrededor no nos afecte, que no nos debilite, mas siempre tengamos ese gozo, esa palabra que la atesoramos en nuestro corazón, de que Él está peleando nuestras batallas, que Él está peleando nuestras enfermedades, que Él está peleando la necesidad de nuestras necesidades básicas, que Él está peleando por las oraciones que pedimos, que intercedemos nosotros los unos por los otros. De todas las oraciones que traen aquí los hermanos, de las oraciones que hacen las hermanas en la mañana, todas esas cosas las cuenta Dios, ¿verdad? Para que sean sus hijos bendecidos por Él, por lo que sabe, lo que está escrito en su palabra de que Dios tiene control en todo y que para Él es posible para lo que para nosotros es imposible. Que todas las cosas que nosotros pidamos sea por su misericordia, por su voluntad. Nosotros no tenemos el poder para decretar las cosas porque no somos dioses. Nosotros pedimos misericordia a Dios, que Él las haga bendición hacia nosotros y que cuide de nuestros
familiares, que cuide de nuestros vecinos, de que cuide de nuestros hermanos, como pedimos en cada oración, ya sean específicas o generales. Esta es la palabra, mis hermanos, que Dios, como decía en su introducción, Jehová, Señor potente, Salvador mío, tú pusiste a cubierto mi cabeza en el día de batalla, ¿verdad? Y que Él escucha nuestros ruegos, que Él es nuestro Dios. Y el Dios de nosotros es poderoso, no lo vemos, pero sabemos que está ahí porque lo sentimos en nuestro corazón, de que está ahí peleando nuestras batallas. Y oremos, hermanos. No puedo ver ningún mensaje. Voy a darle clic aquí a ver si puedo ver algún mensaje. Disculpen disculpen los inconvenientes de la tecnología. Yo no soy la tecnología, mas quiero ver. Creo que no hay más. Creo que no hay peticiones. Bueno, oremos, hermanos. Creo que no hay ninguna petición específica, solo quería entrar con todo eso. Pero creo que no hay ninguna específica. Oremos entonces. Disculpa, vamos a orar en una forma general para todos y que sea la bendición de Dios para con todos nosotros. Padre Santo, Señor Divino, glorificado Señor, gracias por este día, Señor, gracias por tus cuidados, gracias, Señor, porque tú velas, Señor, por nuestras necesidades, gracias, Señor, porque tú sabes, Señor, de que tú estás en control de todas las cosas, gracias por tu Hijo Jesucristo que murió en la cruz por nuestros pecados, gracias, Señor amado, porque tú eres el que pone y revela tu palabra, Señor, para que nosotros crezcamos en ti, y que el enemigo, Señor, y todas las cosas que están alrededor no nos afecten, mas nosotros tengamos confianza y fe en ti, de que tú estás, Señor, en control de todo, Padre. Te pedimos siempre, Señor, en el nombre de Jesucristo, que seas tú cuidando a nuestros familiares, Señor. Te pido por cada uno de mis hermanos de la iglesia, te pido por sus familias, Señor, los que están en cada uno de sus países, desde Perú, desde Colombia, Señor, allá en Panamá, en Nicaragua, Señor, en Honduras, Señor amado, en Guatemala, Señor, en Cuba, Padre Santo, en México, Señor amado, ahí en Estados Unidos, en Canadá, Señor, en todos los países, Señor, donde se sintonice alguna persona, Padre Santo. Eres tú, Dios mío, el que cuida, Señor, de todo aquel que te busca humillado y arrepentido, Señor, reconociendo que tú eres Dios todopoderoso y misericordioso. Que eres tú, Señor, el que tiene control de todas las cosas y que nada sucede, Señor, sin que tú no tengas control de las cosas, Padre. Gracias, Señor, porque tú ves por nuestros empleos, por nuestros alimentos, por nuestras ropas, Señor. Tú, Señor, eres grande y poderoso porque tú haces las obras en nosotros, Señor. Y es porque tú así lo provees, Señor, por tu gran misericordia. Eres tú, Señor, bendito el que venimos, Señor, a alabarte, a glorificarte, Señor. Bendice, Señor, a cada una de las personas, Señor, que se sintonizan a oír este mensaje y que tu misericordia toque sus corazones, que tú les hagas sentir en su corazón, Señor, de que solo hay un intermediario para llegar a ti, Señor, que es Jesucristo, que solo deben de inclinar su rostro y pedirle a Él que los perdone sus pecados, reconociendo a Jesucristo como único Salvador para llegar a tus pies, Señor, al único que has puesto a la derecha, Señor, de tu trono, al que resucitaste, al que glorificaste, por el que fueron hechas las cosas desde el principio, Señor,
por Él y para Él, como dice tu palabra. Porque Él era el Verbo en el principio, Él es el Alfa y el Omega, Señor, y siempre existirá siempre contigo, porque Él es Dios, porque Jesucristo es Dios, porque tú eres misericordioso, Señor, porque lo has puesto, Señor, sobre Señor de señores y Rey de reyes, y lo has puesto, Señor, sobre todas las cosas, aquí en la tierra y en el cielo, Señor. Por Él te suplico, Señor, que seas tú bendiciendo a mis hermanos, a sus familiares, a sus hijos, a cada uno de sus parientes en cada uno de sus países, Señor. Cuida de todos aquellos hermanos, de todos aquellos parientes que estén enfermos, Señor, quitando toda dolencia, quitando todo achaque, mejorando su salud, Señor, viendo, Señor, por su canasta básica, Señor, por sus alimentos, porque tú eres, Dios mío, el que puede apartarlos también, Señor, de cualquier virus, de cualquier accidente, Señor, de cualquier peligro, de cualquier maldad del hombre, Señor. Tú eres, Dios mío, el que aparta todo lo que está contrario a ti, de cualquier espíritu inmundo también, Señor, de cualquier espíritu contrario a ti, Señor. En ti buscamos la misericordia y cobertura, Señor. En ti buscamos, Señor, de tu palabra que nos alimente. Que eres tú, Dios mío, el que venimos a glorificar, Señor. Que eres tú, Dios mío, el que venimos a hablar de ti. Que eres tú, Señor, sobre todas las cosas. Y que eres tú digno de alabanza. Eres tú digno, Señor, de toda la gloria, Padre. Que eres tú, Señor, Dios Todopoderoso, el que tiene el poder, el que recibe la honra, el que recibe el honor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesucristo y bendice a cada uno de los que están oyendo este mensaje, Señor. A ti, Dios mío Todopoderoso, gracias por este tiempo. Gracias, Señor, porque tú eres, Señor, el que se glorifica. Tú eres, Señor, el que venimos a hablar acá, Señor. Eres tú, Señor, el que tiene control de todas las cosas. Y que seas tú, Señor, viviendo en nuestros corazones, sabiendo de que podemos ir también a dormir tranquilos, Señor, y que tú estás pendiente, Señor, de todo lo que está a nuestro alrededor, Señor Santo. Seas tú abriendo nuestros ojos y nuestros corazones y incrementando la fe, Señor, de que tú eres el que nos cuida, el que nos bendice, Señor. Bendice, Señor, a todos aquellos que traen tu palabra, a todos aquellos que traen tu alabanza, Señor, a todos aquellos que se gozan, Señor, de oír tu palabra, Señor Santo, y seas tú nuestro regocijo, Señor. Seas tú, Señor, nuestro escudo, Padre Santo, seas tú, Señor Santo, el que hace la bendición, porque solo de ti vienen todas las cosas, Padre. Tú eres el que da vida, tanto en los cielos como aquí en la tierra, todas las cosas, Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias, Señor Divino. A ti el honor, la honra y la gloria. En el nombre de Jesucristo, Señor. Amén y amén. Dios los bendiga, hermanos. Pasen buenas noches. Y ha sido un privilegio de servirle al Señor y que sea atesorado y aprovechado su palabra en nuestros corazones. Dios los bendiga, hermanos. Nos vemos el día de mañana, domingo, 2:30. Amén y amén.